terrible noticia. Desde Matanzas nos llega el caso de un hombre que fue devorado por los cocodrilos del parque temático de Matanzas nombrado Guamá. Esto ocurrió el pasado viernes. Según los testigos, el hombre cayó dentro de un criadero de cocodrilos que hay en el centro turístico Boca Guamá, en la provincia de Matanzas. Esto es en la Ciénaga de Zapata. Vecinos de la localidad señalaron que se llamaba Pablo, la víctima, y era conocido como el Chino. Según relataron testigos y conocidos, el hombre aparentemente tomó la decisión de lanzarse al criadero voluntariamente y en estado de embriaguez se quitó la ropa y gritó que llevaba 4 días sin pan y sin comida. Supuestamente tenía problemas familiares y era el día de su cumpleaños. Es la primera vez desde el año 1959 que se inauguró el criadero que pasa un suceso de este tipo. La familia del fallecido se pregunta cómo los custodios lo dejaron pasar a esas horas tempranas de la mañana y en el estado en que dicen que se encontraba. Señora, la congelación de fondos de Estados Unidos a la ayuda internacional ha impactado de lleno en gran parte de los medios de prensa independiente cubanos, que han empezado a buscar alternativas de financiación. Es el caso de Diario de Cuba, con sede en Madrid, 15 años de antigüedad, cuyo director, Pablo Díaz Espí, ha pedido la colaboración de sus lectores para hacer frente a la suspensión de los grants, los préstamos oficiales, el dinero que le da el gobierno, y poder mantener de esta forma el compromiso de ejercer y defender la libertad de expresión en la isla. Dice, no hay cantidad pequeña, el precio de un café allá donde vives ayuda y es vital para nosotros, para seguir llevando información a una Cuba que sin duda pronto será libre. Así concluye el mensaje de Pablo Díaz Espí. Otra plataforma afectada es Cubanet, que en el 2024 recibió $500,000 de ayuda de la USAID y que la semana pasada también pidió la colaboración de sus lectores. Y dice, nuestros periodistas viven y trabajan dentro de Cuba, enfrentan a diario la represión del régimen y la miseria en que está sumido el país. Nuestro rol durante todos estos años ha sido apoyarlos y darles recursos para que realicen tan importante trabajo. Si Cubanet deja de informar, el vacío lo llenarán quienes buscan ocultar la realidad. Para hablar sobre este tema de los recortes de fondos para organizaciones de ayuda y derechos humanos dentro de Cuba, nos acompaña el periodista independiente y hoy colega nuestro aquí en el exilio, Ignacio González, quien se desempeñó como reportero independiente en Cuba y dependía también de esta ayuda que solidariamente llegaba desde Estados Unidos. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias por estar acá en este espacio tuyo. Cuéntanos, para los que no te conocen, ¿con qué agencia tú trabajabas en Cuba y durante qué tiempo? Yo trabajé en Cuba con una agencia que se llama WebStringer, contratista, y efectivamente WebStringer lo que hacía era tratar de formar a periodistas de manera profesional, porque si la realidad, no tenemos que tenerle miedo a la palabra financiamiento o financiación. Esto es algo que dice siempre la seguridad del Estado en Cuba, y esto hay que verlo desde otra arista, porque si vamos a ver la realidad, para tener periodistas que puedan brindar una noticia de manera profesional, con testigos, con todas las cosas que hacen falta, con la inmediatez, se necesita presupuesto. Para ponerle un ejemplo, cuando yo estaba en Centro Habana y ocurría algo en El Vedado, ocurría algo en Alamar, en Guanabacoa, ¿qué voy a esperar? ¿A esperar a que venga un visitaxi? ¿Esperar a que venga una guagua a hacer una cola? Cuando llegue se acabó la noticia. Entonces, definitivamente, para que exista un cambio en esa sociedad, se necesita el apoyo desde el exterior. ¿Por qué? Porque los periodistas independientes en Cuba sucede algo diferente de otros países que están en América Latina. Por ejemplo, en Nicaragua existe prensa independiente y es un poco más tolerada. También la hay en Venezuela y es un poco más tolerada. Pero en el caso de Cuba no es tolerada para nada. Entonces, el que se dedica a hacer prensa independiente no tiene opciones de supervivencia, de obtener un trabajo digno. Entonces, o se dedica a la prensa independiente, o sea, a hacer prensa, o se dedica a trabajar. Entonces, no se puede. Esto está muy mal. De hecho, este financiamiento se empezó a cortar ya desde el año, después del 2016, cuando asume Trump la presidencia. Ya en aquel entonces comenzó dejaron, como diríamos literalmente, dejaron quemados a los periodistas independientes de Cuba que ya después que se quemaron con el aparato de seguridad del Estado, la policía política, pues no le quedó opción
que emigrar, porque ¿qué iban a hacer? Morirse de hambre, no se puede. Y es que literalmente, para que exista un trabajo profesional, para que exista una noticia día a día, se necesita presupuesto, no se puede. Yo tenía corresponsales en el oriente, en la región central y en la región occidental. Y cuando éramos un termómetro, antes de que existieran todos estos muchachos que están haciendo ahora una labor en el exterior, en el YouTube, ya en Caliente Prensa Libre, nos detenían, nos metían presos por 24 horas, etcétera. Pero ¿por qué no? Muchas personas decían, pero ¿por qué no los meten presos tanto tiempo? Precisamente porque en aquel entonces, cuando la presidencia de Obama, se trató de darle un apoyo a lo que era la prensa. Porque hay un detalle muy importante, y esto creo que debería saberlo las altas esferas acá de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando usted tiene un periodista preparado de manera profesional, como ejemplo, Giovanni Sánchez, por ejemplo, es muy difícil cogerle de atrás para adelante, es muy difícil manipularle. Pero ahora, si usted no está preparado, usted no está consciente a la hora de dar una noticia, entonces esto se presta para también los juegos de la seguridad de Estado, de poder insertar a personas que no son periodistas, suben videos por Facebook, suben videos por YouTube sin ningún tipo de evidencia, sin ningún nada, y después se desacredita el trabajo de la prensa independiente, cosa que no pueden desacreditar a 14 medios. ¿Por qué es que no pueden desacreditar completamente a 14 medios? Porque 14 medios trabaja realmente con evidencias, con información, con profesionalidad. Pero esto se destruyó desde que le quitaron el fondo, por ejemplo, cuando a la televisión Martí, que la redujeron casi de 40 millones a 28 millones de dólares, todo el presupuesto de ayuda, de alguna manera, a través de los contratistas, se eliminó. Ahora, Ignacio, ¿qué pasa? yo puedo decir ¿Sí? categóricamente que tú recibías ayuda de los Estados Unidos financieramente. Evidentemente. ¿De cuánto estaríamos hablando? Estamos hablando yo recibí aproximadamente como unos $1,000 aproximadamente en aquella época, pero no eran 1,000 CUC mensuales. mensuales, correcto. Y esos 1,000 CUC se utilizaban para distribuirlo en diferentes, o sea, para hacer un cúmulo de trabajo, para poder llevar 30 trabajos periodísticos profesionales, se necesita pagar pasajes a Oriente, pagar pasajes al Occidente, pagar pasajes y eso lleva dinero. ¿Y por eso ejemplo, se reportaba al fisco? ¿Ustedes hacían un reporte de gasto o algo por el estilo? Sí, todo yo tenía que tener detalladamente todas las cosas. Lo digo sin miedo porque es que no se puede hacer prensa profesional si no existe un presupuesto. ¿Y no te daba miedo que el régimen te acusara de mercenario, que es el título que le tildan a todos los periodistas independientes? Ese es el discurso del régimen. Pero cuando usted está caminando, cuando usted aprende a hacer periodismo al borde de un filo de un cuchillo, usted tiene que aprender a tener siempre en una balanza. Además, no era vocero de la oposición. Eso es muy importante. Nosotros, como en Caliente Prensa Libre, hacíamos prensa. Incluso hay videos que destacamos si por alguna situación se hacía una actividad donde se favorecía al pueblo, también la sacábamos, ¿por qué no? Entonces ahí esos eran elementos que teníamos cuando teníamos citaciones con la seguridad del Estado que nos venía a presionar. Le decíamos, bueno, pero mira, si tenemos noticias, si ustedes hacen las cosas correctamente, las publicamos, pero si ustedes hacen las cosas incorrectamente, bueno, no me queda más nada, méteme preso. Porque es que así instituciones como, por ejemplo, People in Need, que es una institución sin fines de lucro, disculpen, nos enseñó a nosotros, nos dio cursos de superación en diferentes países precisamente para poder tratar con aparatos represivos como la seguridad del Estado. Y esto, muy bueno, Ignacio. Qué bueno tenerte aquí con nosotros hoy. Lamentablemente tú conoces los tiempos de la televisión, pero has aclarado muchísimas cosas. Ojalá exista cualquier variable que permita, de cualquier forma, mantener un financiamiento directo a estas voces que desde Cuba y desde Nicaragua y desde Venezuela nos cuentan la realidad de nuestros países. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y que bueno, que apoyen la prensa independiente. Gracias. Muchas gracias. Señores, por su parte, el dictador Miguel Díaz-Canel participó de la Junta Anual para el Balance del Ministerio de Energía y Minas, donde se analizó el estado actual del sistema eléctrico de Cuba y el programa de inversiones en favor de la soberanía energética. Esto parece ciencia ficción. Durante la audiencia se expusieron los proyectos de energía fotovoltaica que se realizan en la isla, paneles solares. También se manifestaron expectativas de una gran mejoría para el servicio a la población. Ciencia ficción, insisto. Vean. Terminar el año con unos 1.200, 1.202 megawatts va a tener un impacto muy importante sin descuidar todo el resto de los trabajos que se realizan.
En las proyecciones 2025 tenemos la construcción de 55 parques fotovoltaicos con una potencia de 1.200 megawatts. Esto tiene un programa por mes. Esto significa que nosotros vamos a estar terminando a partir de ahora del mes de febrero, que se terminan 2 parques, y en el resto de los meses vamos a estar terminando entre 5 y 6 parques fotovoltaicos cada mes. En el mes de julio tenemos la proyección y estamos trabajando para terminar 27 parques con 590 megawatts. Como principal tarea, en la cual centraremos toda la atención el equipo de generación distribuida, está en la recuperación de los 850 megawatts, de los cuales 520 megawatts son de grupos diésel y 330 megawatts de grupo fuel. Felton 2 son 250 megawatts. Cuando uno dice que en 3 o 4 años la generación térmica puede recuperarse, contamos con Felton 2, que debiera estar en 2 años y medio. Se van a construir en Cuba muchos componentes que otras veces no se han construido en Cuba. Pero hay algunos que de todas formas y automáticas cosas que hay que importar. Este año 2025 tiene grandes metas y compromisos que fueron conformándose para su materialización desde el pasado año, y entre ellos se destaca la recuperación de la generación distribuida, los mantenimientos planificados a las centrales térmicas, el gran proceso inversionista en los parques solares fotovoltaicos, la recuperación de la base supertanquero, la incorporación del parque eólico de Herradura, el incremento de la producción petrolera. Tenemos que detener el decrecimiento, que nuestro pueblo vea una mejoría en todos los aspectos que nos conciernen. El 2025 haremos que sea mejor. Ciencia ficción, no cabe duda. Y en medio de toda la demagogia oficialista y el sufrimiento del pueblo, Miguel Díaz-Canel habla con residentes de la provincia de Camagüey y muestra cómo él vive al margen de la situación que afecta al resto de la población, preguntando cuántas horas es que duran los apagones. Vean ustedes. Los apagones en estos días duros, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas horas están de apagón? 20 es mucho. Pero ya ahora va a empezar a mejorar. Ya el fin de semana debe entrar Guitera y Felton está al entrar también. Así que debemos empezar. Ya este mes vamos a tener, el día 21 de febrero vamos a tener los 2 primeros parques fotovoltaicos que se van a incorporar de la inversión nueva. En marzo tenemos 6 parques fotovoltaicos más que entran en funcionamiento y así vamos a ir ampliando, y cuando terminemos el año vamos a tener más de 1000 megawatts en parques fotovoltaicos, que va a ayudar mucho a ir logrando la estabilidad. En otro orden de noticias, la opositora cubana Marta Beatriz Roque, la economista y activista crítica del régimen de la isla, ha mostrado una notable mejoría en su estado de salud, lo que permitió su traslado fuera de la unidad de terapia intensiva del Hospital Hermanos Amejeiras en La Habana. Según un acompañante del activista, su condición pasó de ser grave a un estado de cuidado con criterio favorable. La información fue confirmada por el médico jefe de la sala, el doctor Luis Ochoa, quien indicó que Roque fue recibida en la sala de medicina de cuidados en un estado consciente y orientado, con estabilidad clínica y hemodinámica, además de tener control sobre su presión arterial. Roque, quien sufre de complicaciones debido a su diabetes e insuficiencia renal, está siendo tratada con antibióticos para una bronconeumonía y con insulina para controlar sus niveles de glucosa, de azúcar. Marta Beatriz Roque es una figura emblemática en la lucha por los derechos humanos en Cuba. En 1997, coautora del documento La Patria es de Todos, un manifiesto que criticaba la situación de los derechos humanos en Cuba y proponía reformas políticas y económicas. Fue detenida entonces y condenada por sedición, siendo liberada en el 2002. Señores, una cubana fue detenida en la playa Guardalavaca, esto es en la provincia de Holguín, luego de ser acusada de robarle dinero y un teléfono iPhone a su acompañante masculino durante una salida social. Según testimonios citados por el perfil oficialista de Facebook, Cazador Casado, muy oficialista, señores, la pareja se encontraba disfrutando de una velada con bebidas cuando la mujer, identificada como Mayelín Godales Verdecia, aprovechó un descuido de su compañero para sustraer varios miles de pesos y el dispositivo móvil. Tras una rápida intervención de la policía, dice este sitio que siempre está adulando a los agentes del orden, la mujer fue localizada y detenida. Ahora enfrenta el proceso judicial correspondiente, pero los conocidos de la acusada la describen como alguien con antecedentes de conductas similares, lo que ha aumentado la polémica en torno al caso.
Señores, la afluencia de migrantes cubanos en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar por sus siglas, en Tapachula, ha disminuido notablemente en comparación con semanas anteriores. Un fenómeno que podría estar relacionado con las recientes políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump. Desde que Trump asumió la presidencia y ordenó la suspensión de la aplicación del CBP One, que facilitaba el inicio de trámites de asilo en Estados Unidos, miles de migrantes abarrotaron las oficinas de Comar en busca de alternativas para regularizar su estatus en México. Sin embargo, en los últimos días, la concurrencia ha bajado significativamente. Este lunes solo se recibieron 300 solicitudes, en su mayoría venezolanos, cubanos y centroamericanos, cuando normalmente eran miles de personas y las filas diarias ocupaban varias cuadras en las afueras de las oficinas. Esto, según los expertos, muchos han optado por regresar a sus países. Están volviéndose. Increíble. Pero vean esto, la cubana identificada en redes sociales como Easy533 nos muestra lo que es cocinar en medio de un apagón y con muy pocos suministros. Dice ella que es una deshonra vivir así, pero que aún así quiere que usted lo vea, que usted sea testigo de cómo es cocinar en medio de un apagón. Tortillita de 3 huevos. Cabe destacar que aquí en Cuba el huevo está a 300 pesos por unidad, o sea, me comí 900 pesos. Te puedo explicar también que, no sé si para los turistas es algo gracioso, pero para mí es una deshonra que mis calderos tengan este aspecto prieto. Pues no es culpa mía, es culpa de los apagones que hay en Cuba, que me están obligando a cocinar con leña y con carbón. Como pueden ver, la olla está forrada con ceniza para proteger lo que es la base de ella. Salgo afuera en un momento a ver cómo estaba el agua que estaba calentando en un nono. Si no saben lo que es un nono de aserrín, me pueden preguntar. Luego de eso me pongo a freír un pedacito de pechuga de pollo y, como pueden ver, ya se estaba gastando el poco alcohol que había. Ya terminé mi tortillita, ya terminé mi pechuguita asada y entonces con unos frijolitos que me regalaron pude comerme mi comidita de hoy. Increíble, esa es la comidita de hoy. Hacemos la primera pausa.